9 y casi 6 minutos de la mañana, tras una intensa precampaña y campaña para las elecciones a la Asamblea de Madrid. Ayer fue el día de votar y hoy el de analizar los resultados. Saludamos al profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Murcia, Ramón Villaplana. Buenos días. Buenos días, Luis, ¿qué tal? Isabel Díaz Ayuso convocó por sorpresa elecciones anticipadas. Lo hizo por si acaso el PSOE y Ciudadanos hacían en Madrid lo mismo que habían hecho aquí en la región, pero también imagino que con la intención de ampliar la base electoral del PP, de ocupar el centro político y de gobernar sin Ciudadanos, a poder ser en solitario. ¿Cómo lo ve usted, profesor? Bueno, estas elecciones han sido las de la venganza del Partido Popular hacia Ciudadanos. Independientemente de si en Madrid hubiera habido moción de censura o no, el escenario era perfecto, el idóneo para el Partido Popular. Y el PP lo ha sabido aprovechar muy bien. Tengamos en cuenta que Ciudadanos creció muy rápidamente, modulando su proyecto original de un partido liberal, de centro, progresista, con más tintes de centro-izquierda que de centro-derecha, a un partido sustitutivo del PP, con prácticamente el mismo ideario, el mismo proyecto político, pudiendo pactar solo con el PP, y eso fue lo que le llevó en las primeras elecciones de 2019 a casi sorpasar el PP. También absorbiendo buena parte de las élites del propio Partido Popular, es decir, recibiendo a dirigentes e incluso a presidentes, como en el caso de la Comunidad de Madrid, o de Baleares, y poniéndolos como candidatos propios. Eso, desde luego, hizo mucho daño al PP y no gustó. Y en este escenario actual de debilidad de Ciudadanos tras las segundas elecciones de 2019, la marcha de Albert Rivera y un liderazgo que siempre ha sido puesto en duda de Arrimadas, porque heredó ya un partido muy herido, pues ha sido el momento y el contexto más favorable para que el PP pudiese demostrar eso que indica que desea, que es la reunificación del voto de centro-derecha y de derecha. Entonces, en parte yo lo veo como esa venganza, ¿no?, del PP hacia Ciudadanos, porque Ciudadanos había crecido mucho a costa del PP y ahora el PP se recupera, no recupera todo el poderío que tenía el PP, porque tengamos en cuenta que desde 1995 hasta 2015 el PP había ganado con mayorías absolutas la Asamblea de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, con Gallardón, con Esperanza Aguirre, y que es cuando aparece Ciudadanos cuando empieza a perder esas mayorías. Todavía no ha recuperado ese 50% o más. ¿Por qué? Porque está Vox ahí todavía, pero ya ha recuperado el gran grueso de votantes, que es los que le había quitado Ciudadanos. Decía anoche en Twitter el periodista Fernando Garea que hay que recordar que todo esto empezó con una brillante operación política en Murcia, brillante entrecomillado. Y en esto estamos, señor Villaplana, en el error táctico que supuso el movimiento de Ciudadanos en la región, el movimiento que hizo Ana Martínez Vidal con una moción de censura que finalmente solo apoyaron 2 de los 6 diputados de su propia formación. Bueno, ese es el argumento que es muy fácil de sostener una vez a toro pasado, ¿no? Es decir, es muy fácil decir aquello de ya lo decía yo, o esto era lo que iba a pasar, una vez que ha pasado, ¿no? Pero aunque se haya utilizado como pretexto y como argumento, pues sea muy heroico, ¿no? Esto de la épica, que tanto se utiliza y se recurre a ella en comunicación política, cabría preguntarse si se hubieran convocado igualmente elecciones en Madrid, independientemente de la situación en Murcia, porque las encuestas ya venían diciendo que Ciudadanos estaba muy débil, que no se correspondía el poder y la influencia actual de Ciudadanos con el resultado de las autonómicas de 2019, que habían sido algo coyuntural, y igualmente Ayuso hubiera podido experimentar dificultades en el contexto anterior que tenía antes de estas elecciones, de tener que estar negociando con Vox y con Ciudadanos para los presupuestos y para otras muchas cosas. De ahora en adelante solo tendrá que negociar con Vox. Tampoco creo que sea justo
achacar el éxito o fracaso de la moción de censura únicamente al comportamiento de Ciudadanos, sin tener en cuenta el fenómeno de transfugismo que se ha sufrido aquí en Murcia. Muy grave, de diputados que firman un día una moción, que negocian una moción de censura y después se echan para atrás. Por lo tanto, no nos podemos quedar solo con la parte de la historia que nos interesa, hay que contemplar los fenómenos políticos con todos sus factores. Si estamos dándole tanta cancha a estas elecciones es porque entendemos también que en buena parte se han celebrado en clave nacional. No sé si de los resultados cabe esperar derivadas regionales, ahora hablaremos de ellas. Mi pregunta antes es si las elecciones a la Asamblea de Madrid anticipan lo que puede ocurrir en el resto del país en el futuro o no necesariamente. Sí, desde luego que en lo que se refiere a Ciudadanos, anticipa la caída de este partido. Veremos a ver si Ciudadanos sigue resistirse y recuperarse en parte, pero a medio largo plazo, incluso en el corto plazo, pues parece muy probable que este partido desaparezca, porque ahora sus dirigentes, que ya venían viendo muchas presiones para pasarse al Partido Popular, pues van a seguir viviendo esa experiencia, van a seguir sufriendo presiones para cambiar al partido que emerge y abandonar el barco que se hunde, por lo cual es probable que veamos nuevos abandonos de los dirigentes de Ciudadanos. Habrá gente dentro de Ciudadanos, por ejemplo, como IGEA, que querrán controlar el partido, desbancar al núcleo madrileño y desde fuera de Madrid controlar el partido. Habrá gente que piense que es necesario refundar el partido, crear una marca nueva. Por lo tanto, estos fenómenos propios de un partido en descomposición son bastante probables y el escenario que se vislumbra cercano es de un escenario con un partido menos, ¿no? sin Ciudadanos, en el corto o medio plazo. Esto, desde luego, cambia todo. También, hablando de clave nacional, para Madrid es muy importante lo que pasa en Cataluña también, ¿no? Gran parte del voto al PP o del voto a Vox, como el voto que recibía Ciudadanos, es también por rechazo al independentismo, a los nacionalismos, porque al final Madrid representa el centro de la españolidad. Y no debemos olvidar, por otra parte, que sociodemográficamente y políticamente la composición del electorado madrileño es distinta a la de otras regiones. Por lo tanto, lo que podemos percibir son tendencias, pero no podemos tampoco extrapolar los resultados de una comunidad con un escenario político, con un sistema electoral distinto también, de circunscripción única, muy proporcional a los que puede haber en otras comunidades, con distritos de muchas provincias y que los efectos pueden ser distintos, o comunidades con partidos regionales, con partidos nacionalistas, donde todo cambia. Por lo tanto, esto es el inicio de un cambio de ciclo, pero el ciclo todavía puede sufrir muchos altibajos. ¿El resultado de las elecciones madrileñas puede tener alguna repercusión en la región de Murcia? Hace poco leía un columnista que aventuraba como posible escenario que Vox apoyara a Ayuso a cambio de que López Miras convocara elecciones aquí, pero a la vista de los resultados de anoche y las declaraciones de Monasterio, esta opción se desinfla, ¿no? Monasterio dijo textualmente que Ayuso tendrá que elegir entre Vox o una abstención del PSOE. Ahora mismo la decisión es suya, decía Monasterio. ¿Cuál es su opinión? Bueno, es difícil de saber. Yo creo que aquí en Murcia, mientras haya estabilidad parlamentaria, es muy difícil que se convoquen elecciones, ¿no? Porque, precisamente por ese discurso que se ha mantenido de que sería irresponsable celebrar elecciones, por la pandemia. Entonces, mientras se pueda seguir gobernando, no creo que haya elecciones aquí en la Asamblea de Murcia. Otra cosa es que haya problemas con el diputado de Vox, necesario para formar mayorías también, u otro tipo de problemas dentro del equipo de gobierno. Si no, lo más previsible es que se aguante en esta situación hasta el final de la legislatura. Pero
Ya se ha demostrado que todo es muy volátil, estamos en un escenario de alta inestabilidad y podría pasar. ¿Qué pasa con Vox en Madrid? Pues Vox está atrapado, ¿no? Igual que le pasaba a Gabilondo, que es en parte el voto de castigo al PSOE, que los votantes del centroizquierda ya sabían que solo podía gobernar Gabilondo tanto con Más Madrid como con Podemos. Quizás la coalición con Más Madrid no es problema para el votante del PSOE, pero para el votante más conservador del PSOE, gobernar con Podemos generaba rechazo, ¿no? Y eso, Gabilondo estaba atrapado. Y lo mismo le pasa a Vox respecto al PP. Vox, si no pacta con el PP, no puede pactar con nadie. Por lo tanto, no puede castigar, no puede fustigar demasiado al Partido Popular, porque eso a la larga supondría un nuevo deslizamiento de voto útil hacia el Partido Popular, porque la gente, los votantes de Vox, entenderían que su voto no permite a la propia derecha gobernar, con lo cual Vox tiene que ceder. Estamos a 5 de mayo. No quería yo olvidar, antes de despedir a Ramón Villaplana, que próximamente defiende su tesis doctoral, el día 13, si no me fallan mis informantes. Denos algunos trazos sobre su trabajo de investigación. Pues muchas gracias por preguntar. Se nota que estáis bien informados, siempre los servicios públicos en primera línea. Mi tesis versa sobre cómo se eligen precisamente los líderes en los partidos políticos españoles, desde el periodo de la transición política hasta 2018. En 2018, ¿por qué paro en 2018? Bueno, aparte porque si no la tesis sería interminable y en algún momento habría que entregarla, porque en el periodo entre 2014 y 2018 es en ese corto periodo tan breve de 4 años cuando todos los partidos empiezan a elegir, los principales partidos, a sus líderes mediante las primarias, de un modo más abierto, semiabiertas, como son las de Podemos, primarias cerradas, como las del PSOE, como las de Ciudadanos, o modelos mixtos, como el del Partido Popular, con una primera fase de primarias y una segunda fase de Congreso. O unas primarias en Izquierda Unida que empiezan siendo consultivas. Esto supone un gran cambio en la forma de entender los liderazgos, porque ya no son elegidos por delegados, por representantes del partido, sino que son elegidos por los militantes o por los militantes más los simpatizantes. Esto cambia también el modelo de democracia, de una democracia más representativa a más directa. Sin embargo, hay muchos mitos y hay muchos efectos que se atribuyen a las primarias que también merece la pena investigar, porque no es oro todo lo que reluce, hablando claramente. Y las primarias a veces han venido a reforzar prácticas poco democráticas que ya se daban en los partidos. La tesis es muy larga, pero una de las principales conclusiones es que hay que observar más a los partidos, observar neutralmente y objetivamente por parte de expertos a los procesos electorales de los partidos, porque hay muchos pucherazos y, por ejemplo, hace poco en las elecciones del PP de Andalucía había urnas con más votos que militantes. Este tipo de situaciones, que son muy frecuentes, se deben evitar, porque si no hay democracia dentro de los partidos, que son los que nos representan a todos, la democracia ya está viciada de origen. Muy interesante. Con Ramón Villaplana hemos hablado de las elecciones madrileñas y de su tesis doctoral. Gracias como siempre y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.